¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a tener una breve reunión para conversar con la doctora Patricia Elena Schell, doctora en psicología. La verdad que para mí es un gusto que ella haya aceptado esta invitación para tratar concretamente sobre el trauma post-aborto y la psicología. Entonces, bueno, ahora la voy a sumar a ella a la reunión. La metodología, digamos, va a ser que vamos a tener un diálogo y finalizando el mismo, vamos a dar un espacio para las preguntas que ustedes las van a poder trasladar, yo las voy a anotar, esperemos que nos pueda dar el tiempo. Y bueno, entonces, para los que se van sumando, repito, el tema que le hemos propuesto a la doctora es acerca del trauma post-aborto. Concretamente, dentro del problema del aborto, implica la negación de muchas realidades. En principio, la negación fundamental del derecho a la vida de la persona por nacer. Hoy hay un desprecio a la vida, se trata al inicio de la vida humana como inexistente, entonces como si fuera una cosa, y dentro de esa negación de las realidades aparece también la negación justamente de las consecuencias del aborto, del término de una vida. Entonces yo voy a sumar a la doctora para que iniciemos esta reunión. Doctora, muy buenas tardes. En principio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a tratar este tema tan interesante. Buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias a vos por esta invitación para poder participar de esta iniciativa y, bueno, poder compartir con aquellos que están interesados en esta cuestión y otras tantas, ¿no?, en relación a esto. Buenísimo. Yo voy a hacer una breve lectura del currículum de la doctora. Es licenciada en Psicología por la Universidad Católica Argentina, licenciada en Filosofía por la misma universidad, doctora en Filosofía por el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Actualmente es docente en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Se dedica además a la psicoterapia y ha escrito artículos y dado conferencias sobre temas de psicología, filosofía y educación principalmente. Bueno, una vez que hemos hecho esta presentación, repito brevemente para los que puedan participar, al final pueden ir enviando si quieren sus preguntas. Y bueno, doctora, quizás para comenzar este diálogo y, bueno, y su desarrollo, quizás una primera pregunta dentro de este tema tan interesante es, digamos, plantear la pregunta de en qué consiste propiamente el trauma y en el caso concreto referido, que se le llama el trauma post-aborto, ¿no? Sí, bueno, una vez realizado el aborto, bueno, uno piensa a veces que se trata de algo una operación más o una intervención quirúrgica más, y como se trata justamente de una acción que compromete desde el punto de vista físico y psicológico a la mujer de manera muy íntima, después profundizaremos sobre esta idea. Bueno, es evidente y lo muestran los hechos, que tiene muchas consecuencias tanto de un orden como de otro. Lamentablemente es un tema muy poco estudiado porque justamente como bien sabemos, hay comprometido ideológicamente muchas cuestiones, por eso hay mucha discusión sobre si existe tal trauma o tales consecuencias. Pero normalmente, y esto todos los que hemos tenido la posibilidad de conocer a personas que han pasado por esta situación lo sabemos, existen una serie de síntomas o de consecuencias que aparecen inmediatamente, sobre todo la depresión, ¿no? Una tristeza prolongada en el tiempo, que se va agudizando a raíz de este hecho. Ideas obsesivas, a veces sueños recurrentes sobre el tema del hijo que no nació, de los distintos momentos que ese niño podría estar pasando, en sus aniversarios, en los que hubieran sido sus aniversarios, es decir, se convierte como en una idea recurrente, sobre todo además porque es una acción que la mujer realiza como en secreto, no solo porque sea clandestino aquí en la Argentina, sino
digamos, siempre se trata de una acción en cualquier lugar en el que se realiza, sea legal o no legal, de una acción, insisto, que se guarda en lo secreto de la conciencia, y eso también refuerza esta vuelta sobre esta idea, sobre este recuerdo que trae mucha tristeza a la mujer, incluso ideas suicidas y otras cosas más, ¿no? Pero sobre todo la depresión que acarrea. Esa es la principal consecuencia que se sigue del aborto desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque después hay otras consecuencias más del orden físico que ya toca a la medicina, ¿no? Claro, claro. Sí. A mí me llama la atención actualmente, digamos, que en los diversos proyectos que se han presentado, se habla de una especie de asistencia post-aborto, incluso en el último proyecto, se habla de una asistencia médica, pero aún así se observa una tendencia a desconocerlo o a negarlo totalmente. Por qué cree usted, digamos, digamos, cuál puede ser la explicación a pasar por alto un tema tan importante, digamos? Sí, en primer lugar o sea, parece un poco absurdo ofrecer una ayuda pudiendo prevenir esas consecuencias, ¿no? Es decir, es como si yo le digo a alguien, te voy a hacer una operación en el que después vas a tener toda una serie de consecuencias negativas, una operación que además no es necesaria, ¿no? Pero después te voy a ayudar a revertir, si es que se puede, las consecuencias, ¿no? Cuando en realidad cualquier acción médica o la primera acción médica, o en el caso de la psicología, debiera ser la prevención, es decir, evitar que la persona pase por esa situación. Entonces, en primer lugar, habría que tratar de evitar que la persona pase por la instancia del aborto antes que pensar en cómo vamos a resolver las consecuencias. Sobre todo que son consecuencias inevitables, ¿m? E incluso muchas veces que no se recuperan. O sea, no es tan sencillo hacer que una persona después supere esta situación, sobre todo porque hay una culpa irreversible, ¿no? En este caso, porque hay otras situaciones traumáticas que tienen otra connotación que hacen posible su sanación más inmediata, porque o es reversible, son reversibles sus consecuencias, o porque fue inevitable para la persona pasar por esa situación. Pero aquí, cuando hay un hecho que tiene que ver con la voluntad de la persona, es mucho más difícil revertir las consecuencias. Pero es engañoso, y por eso también la negación, ofrecerle a una persona un servicio de tratar de superar, o un tratamiento para superar las consecuencias, cuando no se intenta primero evitar que esto suceda como una prevención, ¿no? Claro, claro. Hay un tema que que particularmente se lo comenté antes, que me llama a mí la atención respecto justamente con esta negación, y es el tema, digamos, usted me va a entender porque está en el clima, en el ámbito tomista, pero el tema de la percepción propiamente de la vida humana. ¿Es posible, por ejemplo, digo, en el sentido de percibir lo que está bien y lo que está mal, el primer principio práctico? ¿Es posible, digamos, que haya alguna persona o algunas personas en esta línea negacionista que, digamos, afirmen que en realidad no se percibe este primer principio de que el bien está, lo bueno y lo malo, digamos? No sé si me explico bien con la pregunta. Sí, bueno, en lo que se refiere al primer principio, como justamente se trata de un primer principio, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que en todos los hombres, por naturaleza, por la inteligencia que tienen, lo primero que capta la inteligencia en el orden práctico es que hay que hacer el bien y evitar el mal. Este sería el primer principio, y se llama primero porque es lo primero que una persona capta, ni bien tiene una cierta capacidad de razonamiento. Entonces, esto es muy difícil que no suceda, es decir, que alguien no razone en función de un primer principio moral, es muy difícil. Ahora, puntualmente, aquí se trata de algo que es como un paso más, es decir, hacer el juicio
de que esto que sucede se trata de una vida humana. Ahora, que hoy en día hay dos elementos que para mí son importantes. Uno, que es muy difícil con todos los conocimientos que cualquier persona tiene, más allá de la publicidad que se hace en contra, es muy difícil que una persona no sepa que se trata de un embarazo y de una vida humana, ¿no? Más o menos conscientemente, es decir, una mujer, salvo que se trate de un caso de una niña, pero ahí hay una responsabilidad moral más de los padres muchas veces, porque un niño depende de sus padres y de los adultos para tomar una decisión. Pero pensemos en una persona adulta, ¿no? Es muy difícil que la persona ignore de qué se trata el embarazo y qué es cuál es el fruto de un embarazo, ¿no? Sobre todo en el aborto quirúrgico. Distinto es el caso cuando es el tema de una pastilla, digamos que ahí puede haber más dudas respecto del efecto que produce la pastilla. Pero en caso de un aborto, la persona es consciente de que se trata de una vida y de una vida humana, por más que se quiera dudar de eso o haya una campaña. Por eso la campaña en contra del aborto, a favor del aborto, apunta principalmente a afirmar o crear la conciencia en la persona de que no se trata de una vida humana. Digamos, ese es el centro del tema. ¿Por qué? Porque si se trata de una vida humana, la persona sabe que no tiene derecho a quitarle la vida a otro, por más que esa vida crezca en el cuerpo de uno, ¿no? De ahí que, insisto, como se trata de algo bastante evidente, y hoy en día más evidente, es muy difícil contrarrestar eso, o sea, no sentir culpa por esa acción cometida. O es más difícil que en el fuero íntimo de la conciencia, más allá de lo que uno pueda decir. En mi experiencia, que he tenido posibilidad de conocer muchas personas que estaban en trance de tomar esta decisión, era muy fácil que la persona enseguida cayera en la cuenta de que se trataba de una vida humana. Es bastante sencillo. Por eso está casi en los primeros grados de evidencia que se trata de una vida humana y que el aborto, sobre todo el aborto quirúrgico, porque a ver, ¿qué supone el aborto quirúrgico? Supone que la persona tiene que hacer un montón de cosas para llegar a esa instancia, Claro. ¿no? Es decir, no es algo automático, algo que uno puede hacer así imprevistamente o digamos, impulsivamente. Por más que haya un impulso que la lleve a eso, la persona tiene que contactar un lugar al que ir, tiene que esperar, tiene que hacerlo, ¿no? Hablarlo con alguien previamente, es decir, hay toda una serie de instancias, por más que se quieran. Por eso también muchas veces lo que se pretende es acortar ese periodo entre la toma de la decisión y la ejecución, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la misma ejecución supone de parte de la persona una reflexión, necesariamente, es decir, hacer toda una serie de cosas hasta llegar a realizarse el aborto. Entonces eso hace que la persona tenga más conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Claro, Y claro, por eso ahí es que influye más en su psicología las consecuencias, ¿no? claro, claro, Es una acción mucho más voluntaria en este sentido. claro. Una cosa que a mí me parece súper interesante, la reflexión desde la psicología, todos estos proyectos coinciden y en los distintos países incluso, en España, en Brasil, en México, todos apuntan a realizar el aborto lo más pronto que se pueda. Es decir, por ejemplo, en España, en principio era ahora es, perdón, en Argentina se proponía hasta las 12 semanas. En principio el proyecto hablaba de 14 semanas y así, se intenta que sea lo más rápido posible en el tiempo. Ahora, desde el punto de vista de la reflexión, la psicología, digamos, ¿afecta a la persona, digamos, el hecho de que, digamos, se desarrolla en un momento determinado o no? No sé si, a ver, no hablo de las instancias, no hablo de las instancias posteriores, sí.
Bueno, el hecho objetivo siempre es el mismo, ¿no? Eso queda claro, se trata siempre del mismo acto, ¿no? De un aborto, ¿no? De quitarle la vida a un ser inocente, eso por un lado. Ahora, puede ser que, por eso decía, en el caso de que consumen alguna pastilla, como estas pastillas del día después, puede haber personas que realmente ignoren que se trata de una pastilla que es abortiva. Entonces ahí cambia un poco la situación psicológica de la persona e incluso en algún caso su intención podría cambiar de la anticoncepción al aborto, ¿no? Pero en el caso del aborto quirúrgico es más claro, digamos, la intención del aborto en la persona, porque no puede haber otra intención y por eso las consecuencias son las mismas. Es verdad que además, digamos, si el embarazo es mucho más avanzado, es todavía más evidente, ¿no? La presencia del bebé, ¿no? Entonces, mientras más, claro, más se acerca al momento del nacimiento, más evidente es la acción que uno está realizando, más evidente para la Claro, persona. Pero insisto, claro, hoy en día con todo lo que se sabe sobre el tema de la gestación, que lo sabe cualquier persona, ¿no? Es mucho más difícil que la persona ignore de qué se trata. Y con todas estas discusiones que hubo, sobre todo aquí en la Argentina, es mucho más difícil que la persona no haya reflexionado en algún momento sobre el tema. Este, claro, claro. entonces, la acción es mucho más explícita, ¿no? Más voluntaria, más informada todavía, ¿no? Sí, sí. Esto desde el punto de vista, insisto, desde el punto de vista de lo que le pasa a la persona. Después está el hecho objetivo, de lo que eso significa como hecho objetivo, ¿no? Claro, claro. Eh, hay una pregunta Es verdad que para mí también, es... puede pasar que hay personas... Sí, no, perdón, perdón. Pasa que hay una pequeña demora, entonces, sí, te interrumpo, perdón. Sí, sí. No, digo que es verdad que puede pasar que hay personas que o sea, si están afectadas por una situación muy crítica, muy dramática, que también las hay, uno las ha visto, les sea muy difícil en esa situación hacer un razonamiento más, más objetivo sobre lo que está haciendo, ¿no? Pero no es la generalidad de los casos, ¿no? Es decir, a mí me ha tocado ver situaciones muy dramáticas en donde la persona no puede razonar con claridad sobre lo que tiene que decidir, pero son casos son casos más puntuales, ¿no? La mayoría de los casos que a mí me ha tocado ver han sido situaciones en donde la persona eh, puede estar pasando por una situación difícil, pero no a tal punto que no pueda razonar, digamos, sobre de qué se trata lo que está decidiendo, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y desde el punto de vista, por ahí quizás más yendo a los casos concretos, a los prácticos, a la experiencia, digamos, de Sí. consultas de la gente o de quienes han abortado, esos Ujú. síntomas, eh, digamos, ¿en qué momentos pueden aparecer o es lo razonable que aparezcan y cómo se manifestarían en la generalidad de los casos, digamos, más allá que al principio algo mencionaste? Digamos, ¿hay algún momento en concreto que tiene Bueno, que aparecer esto? no, suelen aparecer a veces desde el primer momento, ¿no? Porque, como decíamos, no se trata de una intervención circunstancial, ¿no? Como si uno, no sé, fuera a, qué sé yo, a hacerse un piercing, ¿no? Como algo que dura unos instantes y nada más, sino que es una operación que tiene una complejidad, ¿no? Entonces, es algo que afecta ya inmediatamente a la persona que lo realiza por la complejidad misma de la intervención de la que se trata, ¿no? Como decíamos antes, porque hubo previamente una deliberación sobre esto, porque como no es algo que se pueda hacer tan fácilmente, supone una intención explícita de la persona de hacerlo y todo eso hace que esté presente a la conciencia muy inmediatamente, ¿no?
Después, al paso del tiempo, puede pasar, esto lo sabemos también por lo que es el estudio de la moral, que la conciencia puede oscurecerse cuando uno hace reiteradas acciones como para negar esto que vos decías al principio, la negación, es decir, uno trata de evadirse de esa cuestión, de ocultarla. De hecho, una de las actitudes muy frecuentes es la evasión de una acción como esta, ¿no? La evasión en la distracción o en el trabajo, o ya sea en la diversión, en el alcohol, en las adicciones, es decir, toda una serie de conductas evasivas, ¿no? Que hacen que, bueno, esto pueda pasar en algún momento a un segundo plano, evidentemente, pero después pueden volver a aparecer. Sobre todo cuando, por ejemplo, la persona quiere tener hijos, ¿no? Cuando vuelve a tener hijos, que tiene un aspecto reparador muchas veces, pero también reavivan en algunas oportunidades esta acción anterior, ¿no? Que es muy Claro. difícil de ocultar. Y yo esto no lo tengo comprobado, pero imagino que además actualmente, con todo el debate que hay en torno a la cuestión, hace que se reavive constantemente, porque es un tema del que se está ahora, o por lo menos hace un tiempo, más todavía, se hablaba todo el tiempo sobre esto. Es muy difícil eh, eh, olvidar y evadir esta cuestión cuando el tema está presente en todas partes, ¿no? Claro, claro, claro. Me interesa acá leerte brevemente un comentario que hace un oyente, Nina Bettendorf, Sí, opinión de ella, pero a ver cómo lo ves vos. Dice, hay mujeres, y sí. muchas, que jamás, dice que son tan frívolas, dice que jamás sentirán el más leve remordimiento. Los sentimientos, esta parte me parece muy interesante de lo que dice, los sentimientos también se heredan y legan. Sí, es difícil saber esto porque, a ver, hay cosas que suceden en el interior de la persona que no siempre se manifiestan, ¿no? Esto es así y es verdad que hay mujeres que manifiestan una gran frialdad frente a esto. A mí me ha tocado casos de mujeres que se habían realizado 5 o 6 abortos y lo decían aparentemente sin ningún tipo de reacción evidente, ¿no? Pero entiendo que eso es lo que uno puede expresar hacia afuera. El tema es lo que pasa en el interior de la persona, ¿no? Que eso es lo que se llama la conciencia y que es algo muy difícil de suprimir porque es el fuero íntimo de la persona, es ese momento, ese lugar interior donde donde aparece la verdad sobre uno mismo, no solo en este tema, sino en otros. Entonces una persona puede manifestar una gran dureza hacia afuera, pero hay que ver cómo es eso hacia adentro, ¿no? Sí estoy de acuerdo con que puede haber un enfriamiento por estas actitudes que dijimos antes, ¿no? Hay personas que van como acallando su conciencia o su voz interior, y eso claramente genera una frialdad, ¿no? Pero bueno, insisto, no conocemos lo que sucede en el interior de una persona, ¿no? Eso es muy difícil de saber, yo diría imposible a no ser que la persona lo manifieste, ¿no? Y por eso este es un tema también tan difícil, o sea, es sencillo de tratarlo desde el punto de vista objetivo, pero es difícil tratarlo desde el punto de vista de sus consecuencias, porque hay muchos elementos que son muy íntimos y que no son elementos que se van a poner a la luz tan fácilmente ni ante cualquiera. Claro, Yo comparto en parte lo que dice la persona, porque es verdad que puede haber personas que manifiesten una gran frialdad, eh, fruto del movimiento de su conciencia, pero después hay que ver lo que pasa el foro íntimo. Esto se puede aplicar a muchas otras situaciones de otras personas, ¿no? Pero cuántos casos hemos visto de a veces de personas que han hecho maldades y al momento de su muerte, o sea, en un momento extremo, ahí manifiestan su arrepentimiento, su dolor, y aparentemente fueron personas que toda su vida se dedicaron a militar por una causa perversa incluso, ¿no? Lo que claro, sucede, insisto, en el foro íntimo de la conciencia, no lo sabemos exactamente, ¿no? claro, claro.
Yo alguna vez escuché y me hizo pensar un poco en relación a esta nueva pregunta. Escuché alguna vez que todos los que participan en algún sentido también tienen que verse afectados por ser partícipes justamente de una acción contra otra persona que se percibe, que se sabe que es una vida. Aunque hoy se afirme en todas incluso en la jurisprudencia, por ejemplo, no hay ninguna referencia a la vida de la persona por nacer, ¿no? Eh, pero a mí me hacía pensar las declaraciones de algunos legisladores cuando fue la votación por el IVE en el año 2018, que, digamos, hablaban directamente como desconociendo totalmente la situación de la persona por nacer. O sea, trataban de otros puntos, el feminismo, los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. A ver, pero mi pregunta es desde el punto de vista también psicológico. ¿No tienen que sufrir también estas personas partícipes, digamos, en mayor o menor medida, una afectación psicológica, digamos? Sí, claramente, o sea, de hecho también hay muchos testimonios conocidos de médicos que se dedicaron muchos años a realizar abortos y en un momento toman conciencia, o incluso personas que empiezan a trabajar en eso, al principio lo sufren mucho y después, como decíamos, es verdad que se produce a veces ese adormecimiento de la conciencia, pero en el caso de una persona que trabaja de esto, es todavía más difícil que no sepa de qué se trata. Vamos, a ver, la misma persona que estudió para traer un niño al mundo es el que hace que ese niño no nazca, ¿no? Entonces no puede desconocer los periodos del desarrollo de un embrión, no desconoce en absoluto de qué se trata. Entonces, es increíble, por ejemplo, que un ginecólogo a una mujer embarazada le diga tu bebé, porque la mujer lo quiere tener, y para el que no lo quiere tener pasa a ser un conjunto de células, ¿no? O sea, es una disociación eh, bastante particular, ¿no? Que hace y que no puede no tener efectos negativos en su psicología el actuar de esta manera disociada, ¿no? Es decir, el mismo proceso tiene nombres distintos según se trate de la voluntad de una persona de tener el hijo, de no tenerlo. Eso necesariamente produce un quiebre de zona, de algún modo, ¿no? O una disociación muy grande en su vida, porque por un lado dice una cosa y por el otro hace otra, ¿no? Claro, O viceversa. ¿No? claro, Entonces, eso es un signo de algo que está desconectado interiormente en esa persona. ¿No? Insisto, sí se claro. puede crecimiento de la conciencia, que es un hecho real, pero que en algún momento aparece por algún otro lado, ¿no? Porque esto después siempre sale a la luz de otra manera, por una angustia que la persona no entiende por qué, a veces temores excesivos a ciertos peligros, es decir, una evasión, como decíamos hace un momento también, a conductas evasivas, eh, para justamente anestesiar esta conciencia que la persona tiene que tener de lo que está pasando, ¿no? Claro, claro, claro. Y también desde el punto de vista, digamos, práctico, dado esta situación que nos toca vivir, yo por ahí como la puedo ver más en nuestro campo del derecho, que hay bueno, se ve la negación, digamos, incluso la negación de la vida, y incluso estábamos hablando con algunas personas del tema del tráfico de órganos y demás, que se produce después. Eh, digamos, ¿qué trabajo se podría, también práctica la pregunta, ¿no? ¿Qué trabajo se podría realizar, digamos, desde la psicología justamente para tratar de prevenir aspectos relacionados a este punto? Bueno, Educativo. prevenir el síndrome post-aborto, como decíamos, el trabajo sería evitar el aborto, ¿no? Este, eh, después, una vez hecho el aborto, muchas veces el trabajo que uno tiene que hacer es justamente ayudar a la persona a que tome conciencia de que tal vez esto que le está pasando es consecuencia de aquella
acción que realizó en su momento, cosa que, a diferencia del derecho, en la psicología, claro, nosotros tocamos el fuero íntimo de la persona, ¿no? Porque la persona que viene a la consulta psicológica viene a contar sus padecimientos, y salvo excepciones, o bueno, salvo que la persona no esté dispuesta a profundizar en lo que le pasa, uno enseguida se encuentra con estas dificultades, ¿no? Es decir, llega a lo más íntimo. Distinto, digo, en el plano del derecho, porque uno en estas discusiones que están en el plano de lo legislativo, es más ideológica, ¿no? Es decir, uno oculta más lo que le pasa en el fondo y dice más lo que uno intenta imponer, ¿sí? Cosa que no sucede en el ámbito de la psicología, o puede suceder durante un buen tiempo, pero la persona después no lo sostiene eso, o no va a ir a un psicólogo para sostener una ideología, ¿no? Porque sería como absurdo. Entonces, digamos, sí aparece, y es trabajo del psicólogo ayudarla a entender, digamos, que esto que le pasa es consecuencia de esa acción, y que es una acción que por lo menos la persona no ha querido conocer, que bueno, significó la muerte de un inocente, ¿no? O sea, ayudarla a la persona a que pueda ver la verdad sobre lo que está pasando en primer lugar, ¿sí? Y arrepentirse de eso, ¿no? Que uno no pueda volverle la vida a aquel que ya no la tiene. Esto se ve en muchos testimonios, ¿no? Es decir, la cura para esto es el arrepentimiento, ¿no? Es la única sanación posible, real, ¿no? De que la persona, y como, bueno, Dios es el autor de la vida, la única sanación posible es el perdón de Dios, ¿no? No es el perdón de los hombres, porque digamos, es algo también muy limitado, ¿no? Aquí es algo que sobrepasa un poco al ámbito estrictamente de la psicología, ¿no? Porque se trata de algo que de la vida, que es algo que está como por encima de nosotros, ¿no? Entonces, este es el camino verdadero de sanación para una situación como esta, y es lo que uno ve, o sea, uno lo sabe por la fe, pero además lo ve en la experiencia, y es lo que cuenta el testimonio de tantas personas que se han arrepentido, ¿no? Y que han podido ver con humildad y con serenidad, digamos, lo que han hecho, y bueno, han emprendido este camino de sanación interior, que es el único camino, ¿no? O sea, de algo que ya no se puede revertir, pero que uno puede reconocer con humildad que ha hecho mal. Y bueno, y después muchas personas que a raíz de esto también han trabajado eh, explícitamente o fuertemente para evitar otros abortos, ¿no? En campañas, esto también a muchas personas les ha resultado especialmente sanador el poder, no necesariamente dar el testimonio personal, porque a veces eso es una exposición demasiado grande, no es una exposición que yo recomendaría siempre, no sé, eso es muy personal, pero sí a veces el comprometerse en esta lucha para evitar el aborto ayuda a la persona también a hacer algo reparador en ese sentido, ¿no? Además de, bueno, el caso también muchas veces es la generosidad con la maternidad, para muchas mujeres también el haber podido tener hijos después de una situación así, el haber sido generosas en ese sentido, también es algo que es sanador para ella, y etcétera, ¿no? Guía por ese camino. Claro. En parte ya me lo has contestado, pero por ahí quisiera preguntarte en relación con este famoso tema de la gracia y la naturaleza, ¿no? La gracia que supone la naturaleza. Este arrepentimiento, esta situación en que la persona realmente se dio cuenta de que había hecho mal, que terminó con una vida, que tiene que empezar una etapa de sanación. Todas esas acciones posteriores que la persona realiza o se propone realizar, considerando este tema de la gracia y la naturaleza, ¿implican propiamente una sanación, una posibilidad de sanación, o en algún sentido desde lo psicológico, pregunto, es como si fuera tapar algo pero que en realidad queda latente?
Digo por lo natural, ¿no? Por la No, parte de es una naturaleza. verdadera sanación. Sí, 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 no, es una verdadera sanación. Lo que pasa es que nunca va a quedar, nunca va a dejar de estar en la conciencia presente el hecho, ¿no? Como, a ver, como una especie de herida de guerra. No sé, que puede estar la herida, pero no es una herida que se abre cada vez, ¿no? Por eso la sanación no es algo que nace de la persona misma, sino del amor misericordioso de Dios. ¿Por qué? Porque lo que la persona capta es que el dueño de la vida no es uno. O sea, la vida es algo que está por encima de uno, que es algo que está más allá de uno. Y entonces el que perdona es aquel que es autor de la vida. Entonces, cuando uno eh, puede percibir y experimentar que ha recibido ese perdón de aquel que es el dueño de eso que uno, sobre lo que uno atentó, ¿no? Entonces ahí hay una verdadera sanación y una verdadera paz. Y todo, insisto, hay que ver también los testimonios de las personas que han pasado por esto, lo cual no quiere decir, o sea, como cuando hay una sanación física, cuando hay una sanación física, la persona está sana, o sea, ya no está esa herida, pero puede quedar alguna cicatriz, como una marca, ¿no? Pero no es una marca que hiere, ¿no? Una marca que duele. Y en este sentido creo que queda la huella, o puede quedar la huella de una acción como esta, como de tantas otras, porque esto vale para muchas otras heridas, ¿no? Eh, Queda esa huella, pero digamos, la persona ya está sanada, es como una herida que ha cerrado, ¿no? Aunque quede alguna marca en la conciencia, en el sentido de que la persona sabe, y esa marca ayuda también a la humildad de la persona, a la conciencia de saber quién es, ¿no? Insisto, esto nos pasa a todos en muchos sentidos, ¿no? Y eso tiene también un sentido positivo en su vida, ¿m? y, y bueno, que la persona lo pueda tener presente, pero lo pueda tener presente en paz, sabiéndose perdonada, sabiéndose sanada de esa herida, ¿no? Claro, Y insisto, hay claro, muchos testimonios como muy elocuentes, ¿no? claro, claro. Y después, esta pregunta creo que muchas veces a mí particularmente me ha pasado que me genere como la duda, esta posibilidad de sanación ante un hecho que es grave, digamos, que evidentemente tiene consecuencias graves, en primer lugar para el niño que no nació, digamos. Claro. Este proceso de sanación, la persona que que ha tenido este problema, lo puede encarar desde el punto de vista, digamos, por ejemplo, religioso, espiritual, tiene que ser acompañado, o no se puede solucionar quizás solamente desde el punto de vista, por ejemplo, de la oración, de la plegaria, del pedido de perdón, y hace falta también un trabajo psicológico. No sé si me explico con la distinción. A veces uno cree que lo espiritual Sí, puede. sí, sí. No, yo creo que sí, o sea, la persona realmente, esto no es algo exclusivo. Primero, a ver, la psicología sola, con medios naturales, no podría para mí sanar plenamente esto si no hay una apertura a un orden sobrenatural en el sentido de este arrepentimiento ante quien es el dueño de la vida, ¿no? Eh, eh, yo entiendo que es así. Ahora, eh, a esa persona, además de eso, podría ayudarla a veces la ayuda del psicólogo para conversar, para poder encaminar este camino. Ahora, eso podría ser por un lado, pero no al revés, ¿no? Es decir, hacerlo solo exclusivamente desde un punto de vista psicológico, ¿no? Porque el psicólogo no tiene la potestad de quitar esta herida íntima que está en la conciencia de la persona, ¿no? Por eso una persona podría hacerlo desde el punto de vista religioso, ¿no? Con un acompañamiento espiritual, con la oración, sin necesidad de que intervenga un psicólogo, podría suceder, de hecho ha sucedido muchas veces, con la ayuda de otras personas o de otra manera, pero no al revés, ¿no? Es decir, hacer solo o pretender hacerlo solo desde el punto de vista psicológico. Yo no creo que eso logre sanar esa herida, ¿no? Claro,
Claro, claro, sí. Y bueno, se me vienen varias preguntas, pero bueno, quiero ir ordenándose un poquito. ¿Qué pasa con, qué, digamos, porque vos hablás de la psicología y hoy es un tema el psicólogo, ¿no? Muchas veces, no, digo, la gente se queja muchas veces del psicólogo, uno escucha habitualmente eso, pero visto desde un punto de vista digamos, de un sano razonamiento, el psicólogo hoy es un tema. ¿A qué psicólogo uno va? Una persona puede ir, etcétera. Pienso, y te traslado la pregunta como me sale desde mi ignorancia del tema, ¿no? ¿Qué pasa con el psicoanálisis, por ejemplo, en relación con estos problemas profundos y la concepción del hombre, de incluso espiritual que tiene el psicoanálisis, con estos problemas profundos, digamos, en cuanto a encontrar soluciones, digamos? Por ejemplo, que no haya apertura a la trascendencia en el psicoanálisis, digamos, Sí, bueno, claramente el psicoanálisis ya sería digamos, un camino mucho más oscuro que esto que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el psicoanálisis en su concepción, primero, no tiene una concepción trascendente del hombre, pero no solo eso, sino el análisis que hace de la culpa, el psicoanálisis está muy lejos de todo esto que estamos hablando. Es decir, para el psicoanálisis la culpa siempre tiene un carácter patológico y es algo que hay que quitar, ¿no? Desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista del orden natural, entendemos que la culpa tiene un carácter de alarma para la persona, ¿no? En el sentido este, o sea, ¿qué sentido tiene sentir culpa de algunas cosas? Pues no es que tenemos que sentir culpa de todo, pero cuando somos responsables de algo que hicimos mal, la culpa es como una especie de alarma que nos va indicando el camino que tenemos que seguir. Entonces, no es siempre sano aniquilar o eliminar la culpa. A veces la culpa es un camino para que la persona pueda descubrir la verdad sobre sí mismo, ¿no? Y reconciliarse y poder sanar esa herida, como decíamos antes, y poder seguir adelante, poder progresar, poder avanzar en el sentido de desarrollarse y planificarse. Esa concepción claramente no está en el psicoanálisis. En el psicoanálisis la culpa es simplemente un producto de la moral represiva que, digamos, coarta nuestros instintos más elementales y por eso es algo que hay que quitar, simplemente, ¿no? Entonces, claramente, en este caso, una terapia psicoanalítica intentaría eliminar la culpa, pero sin llegar a las causas profundas y por lo tanto sería una manera de, digamos, poner a la persona en una situación todavía más crítica, no es decir, porque le quitaría toda conciencia de su situación real, claro. ¿no? Sí, me hace Todo más pensar eso desde porque el punto muchas de vista veces, práctico. claro. Sí, me hace pensar eso porque justamente uno ve muchos casos digamos, que de gente que son años y años de consulta con el psicólogo, entonces, o con psiquiatras, por ejemplo. Entonces, ahí la pregunta sería, claro, estaría relacionado con esto de que en el fondo no hay una solución. Bueno, es que para el psicoanálisis en el fondo no hay una solución. Para el psicoanálisis simplemente uno tiene que hacer consciente lo inconsciente, es decir, sacar a la luz toda esta situación de represión, de frustración, ¿no? De deseos eh, incumplidos, etcétera, etcétera. Toda, digamos, la que produce la cultura, que para hoy es la cultura cristiana. Ahora, este campo, como para, además el inconsciente, como algo abismal, es decir, como algo infinito, nunca se termina, ¿no? De manera que el psicoanálisis es continuo. Ahora, no es una terapia en vistas a un progreso. El psicoanálisis es, en este sentido, conservador, ¿no? Conservador de la situación del status quo, ¿no? Porque no hay una idea de fin como perfección al que la persona tiene que llegar o como plenitud. Al contrario, más bien la persona tiene que retroceder. De hecho, Freud pensaba esto, ¿no? Que lo propio de la pulsión, ¿no? Es decir, del instinto era ser conservador, es decir, volver al estado anterior. Entonces,
es como mantener siempre esa situación de patológica o negativa y simplemente tomar conciencia de esa situación, pero no superarla, mejorar. Para Freud no existe estado de perfección como algo mejor, como algo bueno, ¿no? Eso basta leer las obras de Freud, que yo las he estudiado bastante en la universidad, para saber que esto es así. Entonces no se le puede pedir al psicoanálisis algo que por definición él no tiene. Y por eso las terapias son eternas, ¿no? Es decir, porque no están al servicio de un mejoramiento, sino simplemente de una conciencia. Es como una especie de adoctrinamiento que la persona tiene. Ahí me quedó una pequeña duda respecto a un término que utilizaste, a ver si lo podrías, digamos, aclarar también. El tema de conservar, que el psicoanálisis implica, digo, pensando en un caso como el que estamos hablando, o por ejemplo, el caso del homicidio, porque a ver, el aborto no deja de ser un homicidio, pero aun cuando se distingue la legislación. Pero cuando vos hablabas pensando en un caso concreto de conservar, ¿cómo se aplicaría, digamos, esta teoría del psicoanálisis al caso concreto? Que el psicoanálisis conserva, Al digamos, o caso busca concreto conservar. del aborto. Sí, o estos casos No, o graves, sea, digamos. a ver, yo no soy psicoanalista, ¿no? Pero, sí. Eh, lo que quiero decir es que no hay una idea de que la persona pueda realmente progresar, estar mejor o pueda perfeccionarse en el sentido de sanar propiamente. Esto lo dice Freud explícitamente, que no hay distinción entre la salud y la enfermedad a nivel psicológico, ¿no? E incluso él considera que es lícito indagar lo que es sano a partir de lo enfermo. Entonces ahí es como una nivelación entre lo patológico y lo sano. Por lo tanto, la terapia psicoanalítica no es una terapia ordenada a la sanación, como la entendemos nosotros, que es una superación de un estado patológico, sino simplemente, y esto vale para cualquier situación, este es el concepto de fondo que hay, ¿no? Si uno no piensa así, ya no es psicoanalista, entonces, ¿se entiende? Es decir, ya es que Claro. piensa otra cosa o tiene otra idea de cómo son las cosas. Dicho sea de paso, hay que tener en cuenta que el psicoanálisis hoy en día, salvo aquí en Argentina, donde sigue teniendo muchos adeptos, es una corriente que no, sigue teniendo mucho influjo, pero no es una corriente que se utilice ya tanto, por una razón más pragmática, ¿no? Digamos que la gente no está dispuesta a ir a hacer terapia toda la vida, quiere ir, Claro. resolver un problema y salir. Pero al margen de eso, sí está como mentalidad instalada en la cultura, y esa mentalidad supone esta idea de que no hay posibilidad de que el hombre realmente progrese, pero no progrese materialmente, como pensamos que nosotros tenemos esta idea de progreso, sino que se perfeccione, ¿no? Que se Claro. desarrolle, que se despliegue, que logre una plenitud. Claro. Para el psicoanálisis eso no es posible. Claro. Claro. Sí, es un camino sin vuelta, Por eso digamos. cualquier terapia psicoanalítica nunca aspiraría, exacto, nunca aspiraría a que la persona necesariamente esté mejor. Claro, claro, claro. Yo quiero brevemente comentar, si quieren ir haciendo algunas preguntas, Pues se sí, sienta perdón. mejor. Sí. No, eso, que puede sí aspirar a que se sienta mejor en cuanto a que se sienta liberada, pero no que esté objetivamente mejor, ¿no? Esa distinción habría que hacerla. Pero bueno, ya nos Claro, bueno, a estaríamos mí, yendo del tema. sí, no, a mí me llamaba la atención, me llama la atención, y porque claro, uno tenía otra idea digamos, tengo otra idea, pero ver justamente estas terapias eternas, o sea, ante los problemas, digamos, no sé, 15 años yendo al psicólogo y decía, pero ¿cómo puede ser? Claro, yo lo veía como una instancia, digamos, que no se aspira a que sea eterna, digamos. Sí, eso no quiere decir, o sea, uno puede necesitar siempre ayuda, pero digamos, esa dependencia del análisis psíquico es claramente signo de que las cosas no están bien, ¿no? Digamos, hay otras instancias también que la persona puede tener para estar bien, pero puntualmente, o sea, no habría que poner
una terapia no tiene por qué ser breve o más larga, será según la necesidad, pero tenerlo por método, que Claro, sea, porque para el psicoanálisis la necesidad de psicoanalizarse siempre es algo que está instalado como método. ¿Por qué? Porque como las cadenas de inconscientes es algo infinito, es decir, nunca llegamos a conocer en realidad cuál es el contenido inconsciente que está de fondo, nunca llegamos, siempre hay algo más que decir. Esa es la razón por la que el psicoanálisis es eterno, es decir, dura siempre. Entonces es claro, por una razón de método psicoanalítico, claro, no por necesidad, claro. ¿se entiende? Distinto es que una persona por Sí, sí, necesidad, sí, qué sé yo, una razón puntual, bueno, necesita habitualmente un acompañamiento, pero es distinto que lo sea por definición o por método, ¿no? claro, claro. Quiero hacer un breve comentario. Si alguien quisiera hacer preguntas, yo las puedo ir anotando y se las trasladamos a la doctora para tratar, para contestarlas. Te quiero hacer otra preguntita que me interesa mucho y creo que es súper actual, digamos, porque uno lo enfrenta a cada rato. ¿Qué pasa con digamos, qué pasa con el relativismo y la psicología? Digamos, no quiero, a ver, la propuesta era sobre el trauma post-aborto, pero justamente también uno se encuentra una relativización permanente digamos, de la realidad, de lo que, digamos, de lo que uno tiene enfrente, de la vida, etcétera. ¿Cómo, cómo se trabaja desde la psicología con una realidad, digamos, justamente tan relativista? Bueno, es un grave problema porque, digamos, el principio de la sanación psicológica es la verdad. O sea, si uno no está dispuesto a encontrarse con la verdad sobre sí mismo, ¿no? O con la objetividad, esto lo ha marcado Joseph Pieper, que por ahí es conocido, ¿no? En las virtudes fundamentales, la relación entre la objetividad, ¿no? Como capacidad de acceder a la verdad sobre uno mismo y la salud psíquica. Si no puede haber salud o equilibrio psíquico sin verdad. Es decir, la verdad, como dice Santo Tomás, es la adecuación entre el intelecto y la cosa, es decir, que nuestra inteligencia esté en sintonía con la realidad y con las cosas. Claramente una postura relativista, es decir, que no acepta la posibilidad de que exista esta adecuación, ¿no? Es un principio que de por sí conlleva una patológica de la vida, ¿no? Es decir, no, es un principio que impide la curación por definición, ¿no? Porque si una persona no entiende que hay una verdad objetiva de las cosas, que hay una verdad sobre sí mismo, que hay una realidad, claro, tiene como desterrado de sí mismo el principio mismo de la curación, que es la verdad sobre uno mismo. Claro, Por eso es algo con lo que el psicólogo tiene que tratar primeramente cuando se encuentra con una persona en esta situación, ¿no? Eh, Después hay un sentido más sano del relativismo, decir que hay cosas que son relativas a determinados contextos y situaciones, pero claramente no se trata de ese relativismo del que estamos hablando aquí, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, digamos, para hacer un repaso, quizás, efectivamente, a ver, pienso en la gente que pueda estar viendo el programa, o bien los que lo puedan llegar a ver, digamos, existe un camino de sanación, pero propiamente ese camino tiene que tener un orden. Si tuviéramos que hacer como una especie de secuencia de este camino, ¿cómo se podría resumir este proceso en quien ha sufrido o quien sufre el trauma post-aborto, digamos? Sí, lo que hay que decir primero es que el camino de sanación siempre es misterioso porque los caminos por los que va cada persona y llega a encontrarse con su propia sanación suelen ser muy distintos, ¿no? Es decir, hay personas que directamente captan la necesidad de una confesión, van y se confiesan, ¿no? Esto es algo que no se podría
estandarizar o hacer una encuesta, porque digamos, un sacerdote no puede decir quién viene a confesarse por eso y la persona tampoco tiene por qué decirlo, ¿no? Pero, digamos, no habría un camino lineal para esta sanación, sino que la persona puede encontrarlo por distintos modos. Desde el punto de vista del psicólogo, es decir, si una persona viene al psicólogo con esta situación, bueno, ahí podría darse que uno intentaría primero justamente ayudarle a la persona a darse cuenta de la conexión que hay entre esto que esta persona sufre y este hecho que hubo en su vida, y ahí a partir de esa conciencia iniciar justamente ese camino de arrepentimiento, ¿no? Y de perdón, que es el que lo llevaría a una reconciliación, ¿no? Interior, que estaría en el Claro, orden de claro. la sanación psicológica. Pero insisto, no es que siempre se dé así, ¿no? Es decir, también a veces se da al revés, la persona primero va y se confiesa y después viene al psicólogo, no sé, por ejemplo, puede pasar de muchas maneras. Claro, claro. Y esto es bien bueno, digamos, porque hay muchos más recursos de los que pensamos, ¿no? Para salir adelante. Perdona, me surge otra pregunta. ¿Recursos en qué sentido? ¿De psicológicos? De cosas que van surgiendo en la vida, no, de cosas que van sucediendo en la vida de una persona que son como una oportunidad para salir adelante, para sanar esta herida u otras personas con las que conoce, situaciones, enfermedades, no sé, caminos muy a veces misteriosos, ¿no? Eh, y que eso es bueno, digo, porque quiere decir que no estamos circunscriptos a una única manera, ¿sí? Sino que los caminos pueden ser bien diversos, ¿no? Por los que la persona llega a darse cuenta de esto y a emprender un camino de sanación. Bueno, acá hay algunas preguntas. Lo voy a leer, pero a ver, Sandra, respecto a la pastilla del día después, quien la toma lo hace para evitar un posible embarazo. Supongo que estará preguntando, ¿en ese sentido la mujer es consciente de que estaría abortando? Me parece que son dos situaciones distintas, ¿no? El problema surge, digamos, el trauma surge, digamos, Depende tiene de, como... sí, por eso yo hice la distinción. Sí, Patricia. No sé si ahora sí. Yo por eso hice la distinción. A ver, muchas personas, es verdad, piensan que esta pastilla es para evitar posible embarazo. Hoy en día igual se sabe más que eso no es tan así, es decir, que estas pastillas tienen un efecto abortivo, porque lo que impiden normalmente es la implantación del embrión en el útero, ¿no? Entonces producen un aborto más bien. Ahora, puede haber más o menos conciencia. La experiencia que yo tengo es que, además de las consecuencias físicas que supone el uso de esta pastilla, que son muy graves y muchas veces tampoco son informadas, eh, la persona también queda una conciencia perpleja después del consumo de estas pastillas. No es una cosa que tampoco pase tan desapercibida, ¿no? Pero bueno, entiendo que alguna persona puede ignorar que se trata de una pastilla abortiva, lo cual no indica que no pueda haber desórdenes en la persona, ¿no? Es decir, porque ahí entonces estamos hablando ya de otra problemática más bien, en relación a esto, que justamente como una visión superficial del tema de la sexualidad, el uso, el recurso a la anticoncepción como, bueno, con uso a veces ¿no? Imprudente, bueno, etcétera. Es decir, ya estaríamos en otra cuestión distinta, que también tiene sus consecuencias negativas, pero entiendo que puede la persona no saber que se trata justamente también de algo abortivo. Claro, claro. Sí, sí, el tema es que una vez que sabe, digamos que, digamos, se agravaría, o el tema se dispararía, digamos, una vez que se percibe
la existencia de la vida, digamos, propiamente en cuanto al trauma, digo. Claro, propiamente en cuanto al trauma, sí, pero no respecto de otras consecuencias, ¿no? Claro, claro. Claro, quizás entiendo, a ver si te estoy entendiendo bien, quizás en el plano de también, digo, de la intención, porque la persona al usar alguna de estas pastillas, también está, digamos, con una intención antivida, sería, no sé si pregunto bien. Sí, es que, bueno, normalmente, a ver, la anticoncepción es como la puerta al aborto, ¿eh? Esto también es fácil de captar, ¿no? Es decir, una persona que usa sistemáticamente anticonceptivos, lo más probable es que frente a un embarazo, lo más probable, digo, no es seguro, pero es que frente a un embarazo no deseado decida hacer un aborto, ¿no? Pero son cosas distintas igualmente, pero digamos están conectadas entre sí. Por eso, digamos que una persona consuma la pastilla significa una mentalidad anticonceptiva. Y eso también entraña sus consecuencias, que son más delicadas de tratar y creo que es un tema todavía más sutil y más difícil, pero que también trae consecuencias negativas distintas, pero en relación con todo esto, ¿no? Porque suponen muchas veces una mentalidad abortista. Claro, claro. Sí, en el fondo aunque los efectos pueden llegar a ser distintos, digamos, la forma de pensamiento es la misma, digamos, de fondo. Claro. No es exactamente la misma, pero está vinculada, ¿no? Como que una es la puerta para la otra, como que están vinculadas, es decir, la mentalidad anticonceptiva lleva al aborto, aunque no se Ajá. trata exactamente de lo mismo, porque no es lo mismo evitar la concepción que eliminar una vida una vez concebida, aunque las dos cosas son graves, ¿no? Son cosas distintas, no se tratan de hechos diferentes, pero que están conectados. Claro, claro. Acá hay otra pregunta, o más es una afirmación, a ver cómo bueno, más o menos hablamos de esto, pero dice, aunque la persona que hace el aborto no manifieste arrepentimiento e incluso esté conforme con esa acción, el síndrome post-aborto se manifiesta a través de distintos síntomas. Bueno, se, se escuchó Patricia? Sí, no, no sé si enunciaste los síntomas, escuché hasta No, no, que se no, no, manifiesta no, a no, través de termina ahí distintos síntomas. sí, Ah, sí, sí, no, sí, entonces sí, estoy de acuerdo, claro, claro. Independientemente de la conciencia o del hecho de que la persona reconozca o no lo que hizo, ¿no? De hecho, hay muchas claro, personas, como decíamos, una de las actitudes inmediatas frente al aborto es la evasión, ¿no? La negación, como decías vos, y por eso puede no, en principio, no manifestar, ¿no? O no querer expresar. Igual, insisto, una cosa es lo que se manifiesta públicamente y otra lo que pasa en el fuero íntimo de la persona, que es muy distinto, ¿no? claro, claro, claro. Aquí sí hay una pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a una mamá que primero quiso abortar, después optó por la vida de su bebé, pero terminó perdiendo el embarazo por cuestiones genéticas? Bueno, está bien. Digamos, no sé si escuchaste bien la pregunta. Sí, sí, Hay, sí, 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 sí. Bueno, ahí se trata de acompañar a una persona en un duelo, porque, digamos, eh, ahí, bueno, a veces eh, eh, ayudarla porque puede haber alguna culpa de parte de ella por haber tenido en algún momento esta intención, eh, por ahí ayudarla a ver que si bien es real que la persona puede sentir esta culpa, eso no tiene que ver con lo que sucedió, de hecho, ¿no? Sino que como decíamos al principio, ¿no? La vida es algo que está más allá de nosotros, ¿no? No somos dueños de la vida, ni del comienzo ni de su fin. Entonces no somos quienes decidimos cuándo comienza una vida ni cuándo se termina. Eh,
En claro, parte cuando comienza así, porque depende de un acto de las personas, ¿no? Concebir una vida, pero quiere decir, no somos dueños de esa vida. Por lo tanto, a veces ayuda a la persona a entender esta situación, a sobrellevar este dolor de la pérdida de un embarazo en esta circunstancia, entender que el valor de la vida es inmenso más allá de cuánto dure esa vida, ¿no? Que dure claro, meses, que dure años, ¿no? Que sea más chico, más grande, que es un poco lo que se intenta defender cuando se defiende este derecho a la vida, ¿no? Por supuesto que todos querríamos una vida plena, desarrollada, ¿no? Lo que es habitual, que los niños nazcan, crezcan, sean adultos, lleguen ancianos, pero la vida tiene un valor en sí mismo, más allá de cuánto dure y de sus circunstancias. Entonces, cuando defendemos la vida, la defendemos en todas circunstancias, y en este caso, el dolor por la pérdida de un embarazo tiene que ver también con la valoración de la vida, ¿no? claro, claro, Más allá claro. de las circunstancias. De todos modos, a mí me llama la atención la pregunta y vamos a ir cerrando, si puede ser, pero me llama la atención igual la pregunta porque habla de la sutileza, digamos, de la culpa, ¿no? Porque primero es la madre que quiere abortar, después opta por la vida y después lo pierde. Pero ahí en el medio aparece la culpa como algo muy sutil en la madre que quiso abortar y después no quiso. Sí, probable que pueda vivir con culpa pensando que es como un castigo por esa decisión que tomó en un principio. Puede también pasar que intentando hacer un aborto se hayan producido malformaciones. Bueno, hay tantas cosas que suceden en el camino, ¿no? Y por eso, bueno, en ese sentido es doble el trabajo, ¿no? Porque es verdad, si la persona tuvo una intención explícita, tendrá que haber una reparación en ese sentido, pero no necesariamente tiene que ver con el hecho de que haya perdido ese embarazo, ¿no? Eso son causas biológicas que ignoramos muchas veces, ¿no? Claro, claro. Bueno, Patricia, yo quisiera agradecerte, pero quisiera cerrar con una pregunta, digamos, así a modo de conclusión, de recomendación, quizás para, pensando especialmente la importancia, por un lado, de la prevención, como bien decías, de justamente dejar nacer a las personas, ¿no? Ese es el primer punto más importante de todos, que es respetar el derecho a la vida, pero pensando en las personas que quizás han padecido esto, para cerrar, digamos, qué consejo les podrías dar, digamos, desde el punto de vista psicológico, espiritual, digamos? Sí, lo que dijimos al principio, ¿no? De que todos estamos invitados al arrepentimiento y al perdón, que es la única manera de sanación de esta herida tan profunda, eh, que es comprensible a veces las situaciones dramáticas por las que pasan muchas mujeres. Hay variables muy distintas que intervienen en esta decisión, pero más allá de eso, digamos, que todos tenemos esas puertas abiertas al perdón, ¿no? Y que es lo único que finalmente puede traer paz al corazón de una mujer, ¿no? Claro, Y también el mensaje de lo importante que es la valoración de esta vocación tan profunda, la maternidad de la mujer, que hoy en día está tan atacada, lamentablemente, ¿no? Cómo finalmente esta propaganda tan perversa del aborto, de la anticoncepción y de toda esta liberación femenina es, a mi juicio, un ataque a la mujer fundamentalmente, ¿no? Porque la que finalmente carga con todas las heridas de todo esto que se quiere legalizar, la que carga con esas heridas es la mujer, ¿no? La que se hace el claro, aborto es la mujer, la que toma las pastillas anticonceptivas es la mujer, la que padece. Entonces, esto que parece ser una liberación de la mujer termina siendo una trampa mortal, ¿no? Porque termina siendo una destrucción del ser femenino. Y esto es muy grave, ¿no? Entonces, claro, invitar también a las mujeres, tanto aquellas que han pasado por esta situación como aquellas que no, a tomar conciencia de esta situación, de esto, y a defender verdaderamente la verdadera vocación de la mujer, ¿no? Que es algo tan bello, tan grande,
y no permitir que sea rebajado ni estropeado de esta manera tan perversa, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Patricia, yo te quiero agradecer muchísimo, la verdad que ha sido súper interesante y lo bueno que tiene esto es que queda grabado, así que todos los que no hayan podido participar seguramente lo van a poder aprovechar y ya nos queda como elemento de reflexión. Así que te agradezco muchísimo por este tiempo y por todo el aporte que es riquísimo y bueno, esperemos que para otra ocasión también se puedan tratar algunos otros puntos también muy interesantes de la actualidad. Bueno, yo te agradezco a vos y nuevamente y te felicito por estas iniciativas que hoy en día son tan importantes y que pueden dar luz a tantas personas que buscan la verdad y que a veces no tienen quien les aclare, quien los ilumine en este tema y en otros, ¿no? Así que te agradezco mucho la invitación y por supuesto en otra oportunidad podremos seguir conversando. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, que sigas muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.